Ya está ocurriendo, surfeadores de la blockchain. La ola que muchos todavía no han visto ya se está formando, y cuando rompa, no habrá tiempo para empezar a remar. El que se suba podrá surfear el cambio. El que llegue tarde se quedará en la orilla viendo cómo el mercado cripto entra en una nueva era sin pedir permiso. Porque ahora mismo el entorno cripto está en combustión. No porque exista un movimiento claro que todos puedan seguir, sino precisamente por lo contrario. Estos son como las corrientes marinas que se mueven por debajo de la superficie mientras el mar está calmado, demasiadas fuerzas están chocando al mismo tiempo bajo la superficie. Los activos del mundo real están entrando en la cadena de bloques, antiguos gigantes comienzan a caer, los estados levantan nuevas fronteras digitales. Y plataformas nacidas dentro del universo blockchain empiezan a absorber un flujo de capital que antes pertenecía exclusivamente a los mercados financieros tradicionales. Hyperliquid mueve más volumen con activos reales tokenizados que con el resto de sus mercados combinados. Europa endurece el control sobre las empresas cripto, Washington convierte la regulación en una batalla política y uno de los nombres históricos de la minería de Bitcoin termina buscando protección por bancarrota. No son noticias sueltas, son las primeras grietas de una arquitectura del dinero que está siendo sustituida mientras la mayoría sigue intentando comprender qué está ocurriendo. Satoshi maníacos, el mercado cripto no está esperando al próximo gran movimiento, el mercado cripto ya está cambiando de era. El flujo de capital encuentra rutas nuevas, los reguladores financieros cierran puertas y las fortalezas comienzan a caer. Hoy seguiremos las huellas del cambio. Ayer el mercado volvió a pegarnos al tablero financiero entre volatilidad y titulares, pero la historia de hoy no está solamente en el precio. Está debajo, en quien construye la infraestructura, controla el acceso y queda fuera. Pulling se ha declarado en bancarrota en Estados Unidos y ha iniciado un proceso judicial para reorganizar sus enormes deudas mientras intenta evitar el cierre definitivo. La documentación señala pasivos estimados entre 100 y 500 millones de dólares, activos entre 1 y 10 millones, y hasta 25.000 acreedores. La diferencia es brutal. No hace falta una calculadora cuántica para notar que ahí existe un agujero considerable. La empresa también busca autorización para vender 2 instalaciones mineras del oeste de Texas mediante una oferta inicial de 52 millones de dólares. Hoy esos centros aparecen sometidos a un proceso judicial. Pulling no era un nombre cualquiera. Sin embargo, la minería atraviesa costes eléctricos, deuda, competencia industrial y centros de datos que atraen grandes capitales hacia la inteligencia artificial. Esto no significa que la red de Bitcoin falle, sus operadores pueden caer mientras el protocolo sigue produciendo bloques. Esa es la fuerza y la frialdad de una red descentralizada, ningún gigante tiene garantizado el trono. Rompe bloques del cifrado, guardad esta imagen, el viejo mundo no desaparece de golpe, primero vende sus fortalezas. En Estados Unidos, el senador demócrata Rubén Gallego rechazó la propuesta republicana sobre las normas éticas vinculadas a la ley Clarity. El choque gira alrededor de los límites aplicables a funcionarios públicos, incluido el presidente, cuando emiten, promocionan o se benefician de activos digitales. El debate ya no es únicamente qué agencia supervisa cada token. La pregunta real es quién puede participar en el negocio mientras ocupa uno de los grandes centros de poder. Y ahí el aparato estatal se pone nervioso. La regulación cripto estadounidense necesita acuerdos, pero las diferencias éticas amenazan el puente entre partidos. Los republicanos defienden su texto, Gallego sostiene que la propuesta no es seria y prepara una alternativa. Cuando el marco legal se atasca, los fondos de inversión retrasan decisiones, la custodia regulada avanza con cautela y las empresas pisan terreno inestable. El dinero institucional detesta la incertidumbre. El nuevo orden en construcción avanza entre puntos de decisión, intereses políticos y guardianes monetarios que no quieren perder influencia. La cadena de bloques puede ser abierta, el acceso al sistema bursátil no.
La Unión Europea amplía sus restricciones para impedir que ciudadanos y residentes Bielorrusia posean, controlen o dirijan proveedores de servicios cripto regulados dentro del bloque. La medida, prevista para entrar en vigor el 25 de agosto, lleva las sanciones al terreno empresarial de MiCA. MiCA ya no funciona solamente como manual de cumplimiento. También se convierte en herramienta geopolítica. Los estados aprenden que controlar la infraestructura de pagos, las licencias y la custodia regulada permite extender sanciones sin tocar una bóveda. Basta con cerrar la bóveda digital. El entorno cripto nació para atravesar fronteras, pero los gobiernos construyen fronteras digitales alrededor de empresas, wallets y puntos de entrada. Puedes mover un activo en una red descentralizada, pero quizá no dirigir el exchange que lo custodia. Surfeadores de la blockchain, este es un combate silencioso, no siempre veremos discursos o sirenas. A veces veremos licencias y una línea dentro de un reglamento. Parece aburrido, hasta que esa línea decide quién toca el sistema monetario. Sí, habéis escuchado bien. Porque 2026 decidió que todavía no habíamos visto suficiente. Esto es convergencia silenciosa, inteligencia artificial, mercados financieros y blockchain trabajando sobre el mismo activo. La tokenización no se limita a acciones de Wall Street ni a edificios del distrito financiero. Así, la arquitectura del dinero sale de la banca internacional y alcanza la economía real. Esta es la noticia que une todo el guión. Los activos reales tokenizados generaron 25.100 millones de dólares en volumen dentro de Hyperliquid entre el 13 y el 19 de julio. Representaron el 52% de los 48.200 millones negociados durante esa semana. Por primera vez, esta categoría superó a todas las demás combinadas. Deteneos un segundo en ese dato. Una plataforma nacida en el entorno cripto ya mueve más actividad con representaciones de mercados tradicionales que con el resto de sus categorías. No es una prueba escondida en un laboratorio. Son miles de millones atravesando una infraestructura abierta las 24 horas. El distrito financiero funciona con horarios, intermediarios y puertas controladas. Hyperliquid muestra un tablero financiero continuo, global y programable, donde los activos tradicionales adoptan la velocidad blockchain. Eso no significa que mañana desaparezca la banca internacional, significa que la competencia por el flujo de capital se desplaza. Bolsas, fondos de inversión y autoridades monetarias observan una tecnología capaz de reconstruir mercados enteros. Aquí está el cambio de era. Primero tokenizamos dinero, después bonos, acciones y materias primas. La próxima batalla no será entre cripto y finanzas tradicionales como mundos separados, será entre diferentes arquitecturas del dinero compitiendo por liquidez, usuarios, custodia y confianza. Y entonces volvemos a pooling. Mientras Hyperliquid se convierte en una vía para grandes capitales, un antiguo líder de la minería vende instalaciones para sobrevivir. Es la siguiente fase del ciclo mostrando sus dos caras, construcción y sustitución. Guerreros, el mercado cripto cambia de era cuando cambian los protagonistas, las herramientas y las rutas del capital. La pregunta no es si todo será tokenizado mañana, la pregunta es qué parte del sistema monetario ya está siendo reconstruida hoy sin que la mayoría lo haya notado. Debemos mirar más allá de la volatilidad diaria. Bitcoin sigue siendo la brújula y su red demuestra resistencia, pero alrededor nace una infraestructura amplia, con nuevas zonas clave, riesgos de seguridad cripto, formas de custodia y luchas por controlar accesos. No confundamos adopción con libertad automática. Una wallet fría protege claves, pero no elimina sanciones. Una cadena de bloques registra propiedad, pero no garantiza justicia. Un token abre mercados, pero puede introducir dependencias. Debemos aprender a leer el tablero. Criptonautas, hoy hemos visto caer a un gigante, bloquearse una ley, levantarse fronteras digitales y cambiar el centro de gravedad de Hyperliquid. 5 noticias, una señal: el nuevo orden financiero ya no es una teoría, está en construcción.
Mantened la cabeza fría, verificad cada movimiento y no entreguéis vuestras decisiones al ruido. Esto no es asesoramiento financiero, es análisis para entender el terreno antes de pisarlo. Seguiremos aquí, bloque a bloque, hasta la próxima, guerreros de la criptoesfera descentralizada. Cuidad vuestras claves, vuestra convicción y vuestro capital. Nos vemos en la siguiente batalla Cripto XD.